Si alguien necesita un billetito, yo presto, Está recaliente. No, ya está. Ya está, no lo toque porque No lo toque porque pela. No, le quería preguntar al ministro Frigerio. bueno. Ok. ¿Por qué aumentó la pobreza, ministro? ¿Y cómo aumentó? Bueno, entre otras cosas porque no pudimos derrotar a la inflación, ¿no? Y la pobreza Esa está inflación. muy vinculada con eso. Yo creo que fuimos demasiado optimistas en un arranque del gobierno respecto a la posibilidad de derrotar rápidamente la inflación, y la inflación está muy asociada al déficit fiscal, al hecho de que el Estado siempre gasta más de lo que recauda. En consecuencia, hasta que no tengamos un presupuesto equilibrado como el que estamos discutiendo ahora. Muchas gracias. Pásale al señor Pasanel. A la presidenta también. La presidenta Que no es Cristina, no confunda. Ya tiene, Ya tengo tenemos, yo, ese es tuyo. Parece que le ya, el ministro papá, le falta. quema, cuidado, No, Ponelo abajo del Pela, dorado. pela, Cuidado, pela. cuidado que quema. Está pelando Perdón que el le plato. interrumpí, ministro. No, lo que decía era que por eso hay que poner en valor el hecho de que por primera vez en la política argentina ya no se discute que tengamos que tener un presupuesto equilibrado. Antes era políticamente incorrecto hablar de equilibrio de las cuentas públicas, y hoy la mayoría de los dirigentes de la política, del oficialismo por supuesto, pero también la gran mayoría de la oposición, no discute el hecho de que el Estado tiene que gastar lo que recauda y no más, claro, y que no tenemos que vivir más de prestado como vivimos los últimos 70 años en la Argentina. Y a partir de este hecho inédito en la historia de la Argentina, que se va a plasmar en el presupuesto que estamos discutiendo en el Congreso, me parece que va a haber un antes y un después, porque a partir de que tengamos equilibrio, vamos a poder realmente derrotar a la inflación. Y esto lo tenemos que sostener en el tiempo. Esto tiene que ser una política de Estado. La famosa política de Estado tienen que implicar que todos los que tenemos responsabilidades en la función pública entendamos, como cualquier familia, que hay que hacer el mayor esfuerzo para que lo que ingresa sea lo que se gasta y no siempre gastar de más. Claro. Porque los que nos prestaban la diferencia entre lo que ingresaba y lo que gastaba el Estado ya no nos prestan más. Y por eso tuvimos que recurrir al Fondo Monetario, porque es el único que nos presta. Entonces, por fin tomamos conciencia de esto, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Me parece que eso habla bien también, de alguna manera, de una evolución de la dirigencia política en la Argentina. Y creo que a partir de eso, a partir del equilibrio de las cuentas públicas, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, que de alguna manera garantiza que la Argentina no caiga en default, que la Argentina tenga financiamiento durante un año y medio. Si el fondo, perdón por interrumpirlo, ¿qué hubiera pasado si el fondo no nos prestaba ese dinero? ¿Caíamos en el Y default? sí, estábamos en problemas, porque la Argentina gasta más de lo que recauda, el Estado Nacional. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Y con ese dinero vamos a equilibrar nuestro frente financiero. Nosotros tenemos con el fondo resuelto el programa financiero, y con el presupuesto equilibrado vamos a tener resuelto el programa fiscal. A partir de esas dos cosas tenemos que retomar rápidamente la agenda de desarrollo y de crecimiento que se abandonó en abril de este año. Hasta abril la Argentina venía creciendo. En abril vino un shock externo que nos agarró mal parados. Y eso hay que reconocerlo también. ¿Nos tomó de sorpresa? No nos tomó de sorpresa, pero nos agarró mal parados. Nos agarró como un Estado muy vulnerable que somos. Ministro. Fue un derrumbe, porque a partir de abril prácticamente no entró un dólar en la región. Pero eso no repercute. ¿La sequía nos perjudicó también? Por supuesto, además, porque la sequía también impacta, porque no es había una uno a cosecha favor. peor y No hay había menos uno a dólares. favor. Nos tocaron todas las plagas juntas. Sí, es cierto. Pero reconozcamos también, y eso lo tenemos que hacer como gobierno, que todas estas plagas nos agarran vulnerables. Y por eso tenemos que trabajar para disminuir esa vulnerabilidad. Y en eso estamos, Mirta. Y yo creo que si logramos el presupuesto equilibrado, si logramos afianzar el programa con el fondo, que implica que la Argentina no tiene que pedir prestado más en el mercado, vamos a retomar la agenda de crecimiento y de desarrollo y vamos a volver a crecer. Más temprano que tarde vamos a crecer otra vez, que eso es lo que necesitamos para generar empleo de calidad y para, de nuevo, luchar contra la pobreza, que es el objetivo principal de este gobierno y espero también de la gran mayoría de los dirigentes hoy en la Argentina. ¿Y vamos a llegar a las elecciones en qué estado? Bueno, nosotros Porque probamos... falta un año. Sí, falta muy ¿Pero cómo, poco. en qué estado? No entiendo. ¿Por ¿En qué estado económico, financiero? Si salimos de esto, si la pobreza disminuye. Bueno, nosotros tenemos que recuperar la confianza que perdimos, sobre todo en la clase media.
Nosotros mostramos o demostramos en un año normal, como fue el año pasado, en términos de las variables internacionales que afectan a la Argentina, que pudimos volver a crecer, a generar empleo, a emprender el programa de infraestructura más ambicioso que se recuerda en la Argentina, a avanzar en reformas institucionales. Todo eso lo hicimos el año pasado, en un contexto normal. Hoy tenemos un contexto adverso y lo que tenemos que demostrar es que somos buenos pilotos de tormenta para navegar en ese mar embravecido. Si lo demostramos, si logramos salir de esta crisis, la gente va a volver a confiar en este gobierno. Depende de nosotros y en eso estamos trabajando. ¿Y a usted qué es lo que más le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? Para mí la pobreza, ¿La pobreza? sin lugar a dudas. ¿La falta de empleo? ¿La inflación? Bueno, que está muy vinculado. La falta de empleo o los problemas que hay para generar empleo en la Argentina y la inflación son lo que se refleja después en los índices de pobreza extremadamente altos que tiene la Argentina. Nosotros... ¿Con qué índice ustedes recibieron el gobierno? Bueno, nosotros No recibimos había el gobierno con... prácticamente. No, pero la primera medición hablaba de que la Argentina, cuando nosotros asumimos, 32. 1 de cada 3 argentinos era pobre. Hoy la última medición anterior a esta lo habíamos bajado, era 1 de cada 4 argentinos. Ahora está un poquito más arriba. Y probablemente Le cuento, la próxima pobreza, medición... disculpe, la pobreza alcanzó 27,3 y hay más de 11 millones de pobres en el país. pasó es de- una barbaridad. una barbaridad. Un país de 44 Indigentes e millones. indigentes después también está. Indigentes también, sí. Pasó de 25 a 27 más o menos. Nosotros lo bajamos de 33 a 25 y ahora subió a 27 porque no estamos creciendo, porque tenemos inflación. y 4 porque de cada 10 chicos viven en un hogar pobre. Eso es lo peor también, porque de esta pobreza está bastante focalizada en los menores, en los chicos. Sí, sí. Lo cual para futuro es una pésima noticia. Tenemos un montón de trabajo, Mirta, por eso yo creo que yo estoy convencido de que este es el camino para la Argentina y que los objetivos los vamos a ¿Usted cree que alcanzar. se pudo evitar esto? A ver, yo ¿Lo tomó de reconozco... sorpresa o no? Porque No, fue pero muy rápido todo. lo que muy nosotros tenemos que avasallante. reconocer es que no pudimos en 2 años de gestión resolver problemas que son de muchas décadas en la Argentina, que se empeoraron en la última década del gobierno anterior. Y la verdad que en 2 años no fuimos capaces de eliminar las vulnerabilidades que tiene la Argentina y que nos distinguen lamentablemente del resto de los países de la región. No lo pudimos hacer. Ahora tenemos todavía más de 1 año de gestión donde tenemos que probar que logramos sacar a la Argentina de esta crisis y volver a crecer como lo hacíamos hasta abril de este año. Hoy estaba viendo un reportaje del doctor Funes de Rioja, que es el presidente de la COPAL, que es muy conocido Sí. nuestro, porque es abogado nuestro también. Amigo. ¿Eh? Y amigo. Y amigo además, Daniel Funes de Rioja, querido amigo, que le mandamos un beso. Es hora de que los empresarios se comprometan con la realidad política del país. Y es verdad, es hora que los empresarios se comprometan. Es hora. En la Argentina hay otra dificultad que tenemos para llegar a los consensos y avanzar en reformas importantes, es la falta de representatividad que hay en la Argentina en todos los órdenes, en la política, pero también en el mundo sindical, en Ahora, el mundo usted escucha empresarial. lo No hay que- nadie que Usted pueda... escucha a los kirchneristas y el gobierno este es un desastre para los kirchneristas, no encuentran nada Bueno, lo que bueno. pasa es que una parte de la oposición... Van a declarar y salen ahí como de Pi y empiezan a tirarle al gobierno. a Pero decir cosas horrendas. la gente, no hay que subestimar a la gente. La gente sabe ¿Hay el qué? país, no hay que subestimar a la gente sabe el país que heredamos nosotros y por supuesto, No sé si lo sabe tanto. sí, lo sufría. No, lo sufría, pero no sé si lo